El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bienvenidos a Hora de Estudio Bíblico. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, y mientras lo hace, me gustaría aprovechar para agradecerle por sus oraciones, por su correspondencia, por todo lo que hace para ayudar, para que la palabra de Dios llegue a más hogares y a más personas. Es interesante ver cómo el pueblo de Dios apoya la obra de Dios. Si Dios no tuviera a alguien dispuesto a apoyar financieramente, no tendríamos misioneros en el extranjero, no tendríamos iglesias activas o programas radiales como este. Gracias entonces por tener en cuenta la palabra de Dios. Tal vez usted nunca cantó como solista o tampoco predicó a las multitudes, pero sí oró y dio para ayudar a otros a proclamar la palabra de Dios. Que Dios lo bendiga, mi amigo. Es un privilegio poder compartir con usted a través de la radio. Muy bien, con su Biblia abierta, por favor, allí en Génesis capítulo 4, vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por el privilegio de estar aquí para compartir tu palabra. No podemos pensar en un llamado más importante en este mundo, un llamado santo como el tuyo. Gracias por cada oyente que apoya este ministerio. Bendice sus vidas y obra en sus corazones por medio de tu palabra. Bendice el estudio de la misma en este día. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, estamos estudiando la última parte del capítulo 4 de Génesis. Allí dejamos en nuestro programa anterior. Espero que usted lo haya escuchado. En Génesis 4:16 leemos que salió Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer. A la luz de lo que dice el capítulo 5, versículo 3, hasta versículo 5, creo que Caín se casó con una hermana. Adán y Eva tuvieron otros hijos, y vemos que Caín se debe haber casado con una hermana, su mujer, y concibió y dio a luz a Enoc. Y este es uno de los dos Enoc que encontramos en la Biblia. Este no es el Enoc del capítulo 5, que proviene del linaje piadoso. Este Enoc del capítulo 4 es un hombre impío, malvado. Después leemos que Caín edificó una ciudad. Aquí se nos presenta la primera civilización, la primera ciudad. ¿Y cómo era? Bueno, primero vimos que Lamec era el nieto de Caín y era un polígamo. Y leemos así en el versículo 19, Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y por supuesto, Ada y Sila tuvieron hijos. Ahora, mis amigos, ¿qué podemos esperar de un hombre como Lamec? Bueno, en primer lugar vamos a ver la civilización que él formó. Caín fue y edificó una ciudad, se casó con una de sus hermanas, tuvieron hijos, nietos, bisnietos, que a la vez tuvieron nietos y bisnietos también. Vemos sus nombres en el capítulo 4. Ahora, se ha enseñado por años, y aún se enseña en algunos lugares, que el hombre desciende de una forma animal. Y se habla de épocas, la edad de piedra, la edad de bronce, la edad de hierro. Bueno, todo esto se inculca sin ninguna verdad, nada concreto y real. La verdad es que hay áreas en este mundo en que viven salvajes hoy en día. En realidad no estamos progresando, mi amigo, sino que estamos regresando. Uno encuentra salvajes en la actualidad, ¿lo sabía? Estuve en la selva del Amazonas.
Fui uno de los primeros en visitar a los Aucas, que hace ya muchos años mataron de manera salvaje a 5 misioneros. Estuve en esa selva y me senté junto a miembros de esa tribu. También estuve en una de las provincias del norte de Filipinas, y allí también hay indios y salvajes. Le insisto, eso existe en la actualidad, y si bien estamos progresando científicamente y en otros ámbitos, moralmente la humanidad está en regresión. Así que esas enseñanzas del hombre descendiendo de los animales o ascendiendo, progresando por medio de distintas etapas, no tienen ningún sentido. El hombre está involucionando y no evolucionando. Ahora, recuerda que veíamos en Génesis 4 en el programa anterior que parecería que hasta este punto Dios ha sido vencido, ya que el único miembro del linaje piadoso, Abel, fue asesinado por Caín. Y luego la historia prosigue contándonos de Caín casándose, teniendo hijos, nietos, etc. Pero nada bueno resulta de todo eso. Parecería que el diablo está del lado de la victoria en esos versículos, como si Dios hubiera sido derrocado de su trono. Leemos en versículo 19, Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada, el nombre de la otra Sila. Versículo 20, Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. En otras palabras, Jabal se interesó más en animales, y aquí no se mencionan ovejas, sino que simplemente dice ganado. Y me pregunto, ¿por qué no se mencionan ovejas? Bueno, a través de la Biblia encontramos a las ovejas y a el cordero como tipo de Cristo. Fue un cordero el que Abel sacrificó como ofrenda a Dios, pero Jabal parece haber sido un vaquero. No tenía corderos, no era pastor, era ganadero. Y luego leemos allí en el versículo 21 acerca de su hermano, Jubal. El nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. O sea que este hombre fue un artista, un músico. Entendemos entonces que Jabal fue ganadero y Jubal fue el creador de los instrumentos musicales, actividad que apela al alma. La función apropiada de la música es la de glorificar y honrar a Dios, pero la música en manos de este hombre Jubal no creo que produjera nada bueno. ¿Y por qué se lo digo? Porque Jubal era un hijo del diablo, era un descendiente de Caín. Caín le dio la espalda a Dios y Caín era del maligno. Ahora, al llegar al Nuevo Testamento, los cánticos recién los encontramos cuando Pablo y Silas entonaban cantos en la prisión de Filipos. Leemos en Hechos capítulo 16 que ellos cantaban himnos a Dios. Bueno, el Señor también cantó en la última cena, y Dios fue honrado por todo esto. Pablo y Silas, bajo aquellas circunstancias con el carcelero que se convirtió aquella noche, ¿lo recuerda? El carcelero les preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Jamás va a escuchar a alguien clamando, ¿cómo puedo ser salvo?, en una venta de discos. El cantar que honraba a Dios, en aquella oportunidad Pablo y Silas, fue el que hizo que aquel hombre conociese a Cristo. Mis amigos, ya que estamos en el tema, el propósito de la música es glorificar a Dios y no degradar al hombre. Entonces, vemos aquí en Génesis 4 que Jubal fue padre de todos aquellos que ejecutaban instrumentos musicales. Pero, ¿entiende dónde está este origen? El origen está en el linaje impío. Mi amigo, la música en la Biblia y en la historia no siempre está en manos de los impíos. Y lo digo nuevamente, la música tiene su lugar. A veces se me hace extremadamente difícil estar sentado en una plataforma, en una iglesia, mientras espero para predicar. Porque algunos que ejecutan instrumentos no glorifican a Dios. No es ético mencionarlos por radio.
Algunos son celebridades ya. Hombres y mujeres que cantan por mucho dinero. Dicen ser creyentes, pero realmente honran a Dios, glorifican a Dios. Es interesante que en esas reuniones en las que uno escucha a esos artistas religiosos ser aplaudidos, nadie después aplaude la predicación o nadie aplaude a la Biblia que trae el mensaje de Dios. Sí se aplaude el entretenimiento. Eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. Pero ahora y siempre necesitamos enfocarnos más en Dios y cantarle a Dios, glorificarle. Nadie debe buscar enriquecerse y prostituir el Evangelio por ganancias. Muy bien, vemos entonces que el origen de la música en la tierra fue por medio de Jubal. Luego leemos allí en versículo 22 acerca de un tercer hijo. Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Aquí encontramos un hombre que se dedicó a trabajar con metales, probablemente herrería. Entonces tenemos tres cosas. Jabal se dedicó a la ganadería, Jubal se dedicó a la música, lo cual apela al alma, y después tenemos a Tubal-Caín, que se dedicó a la metalurgia, a los metales podríamos decir. Así que tenemos que estos tres muchachos se dedicaron a la ganadería, al arte y al trabajo de los metales. Realmente toda esta descendencia había sido dominada por el engaño de Satanás. Y esta historia que estamos leyendo es una advertencia para nosotros en la actualidad. El diablo trabaja así, obra por medio de la música, las artes, el materialismo y muchas cosas que en la actualidad dicen ser arte, son simplemente medios malvados de comunicación o que comunican maldad, como por ejemplo la pornografía. Pero se da cuenta, los que están haciendo negocios, los que están ganando dinero por medio de todo eso, le van a decir, esto es arte, esto es una expresión lícita. Pero en realidad es pecaminoso. Bueno, ¿cómo comenzó todo esto? Comenzó con el linaje impío, con la descendencia de Caín, y es importante tenerlo en cuenta. Ahora vemos en versículo 25 que aparece un gran desafío, y aquí es donde Dios escoge su linaje piadoso nuevamente. Leemos el versículo 25 y dice, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Me gusta eso, me gusta mucho. Dios no está muerto, mi amigo. Dios dijo en capítulo 3, versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Sabe? El diablo pensó que se había librado de la simiente buena cuando Caín mató a Abel. Pero Dios sabía lo que hacía. Eva dio a luz a Set. Y es muy importante lo que este versículo 25 dice. Dice que lo llamó así porque Dios, según ella, le había sustituido otro hijo o le había dado otro hijo en lugar de Abel. Entonces vemos que el linaje piadoso resurge. No se corta allí, no termina. Este linaje piadoso va a seguir intacto hasta que Cristo venga a este mundo a tomar el control de la situación. Ahora, mis amigos, tenemos un contraste increíble entre los dos linajes, las dos simientes, porque dice, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Mis amigos, eso me encanta. Cuando me fijo en la historia, en la Biblia, es interesante ver que cada generación después del diluvio, cada generación tuvo un hijo varón, hasta el día en que la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo, vino al mundo. Hermanos, esta cadena recorre toda la Biblia, la palabra de Dios. Sí, Adán conoció a su mujer y ella dio a luz a Set.
y Set tomó el lugar de Abel. Sabe, el diablo cree estar del lado de la victoria, y hay veces que parece que lo está, pero jamás es así. Y después se dio cuenta de la manera en que el versículo 26 concluye. Fíjese, por favor, esto es de gran bendición y ánimo. Dice, a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Mi amigo, quiero que regrese a capítulo 4, versículo 16. Allí dice, salió pues Caín de delante de Jehová. Y terminando el versículo 26 dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cuándo comenzaron los hombres a invocar el nombre de Jehová? Cuando Dios le dio un nuevo hijo a Adán y Eva, uno piadoso que iba a ocupar el lugar de Abel, uno que amaría a Dios y le adoraría y guiaría a su familia a Dios, porque dice el versículo 26, a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos, y después con su familia comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y siempre que haya hombres y mujeres de Dios, habrá personas invocando el nombre de Jehová. Esto es lo que sucede en familias, mi amigo, en las que tiene a un hombre y una mujer caminando con Dios, en comunión con Dios. Estos van a criar a sus hijos en los caminos del Señor. ¿Qué tipo de familia tiene usted? ¿Qué tipo de padre es o qué tipo de mamá es? ¿Está guiando a sus hijos a Dios? ¿O está haciendo como Caín, dándole la espalda a Dios? Fíjese lo que pasó con la descendencia de Caín. Pero ahora Dios dice, es hora de hacer un cambio. Debo traer el linaje santo nuevamente a la acción. Y Dios le da a Adán y Eva otro hijo. Y ese hijo siguió los caminos de Dios. Ahora quiero decirle esto, todas las concepciones, es decir, todos los hijos son de Dios. Cada vez que una mujer concibe es un acto sobrenatural de Dios, sea que el bebé fuese concebido dentro o fuera del matrimonio. Cada concepción es un milagro de Dios. Ahora, muchas veces Satanás involucra a personas en sexo y estos deben tener un hijo ilegítimo. Pero quiero que sepa que la concepción en el vientre de Eva fue obra de Dios. Dios estaba preservando la simiente real hasta que el Señor Jesucristo viniera. Y de esa manera proveer redención para los pecadores y darle a Satanás lo que él se merece. Gracias a Dios, el diablo hoy es un enemigo derrotado, porque Dios preservó el linaje, la posteridad de Set hasta el nacimiento de Cristo. Qué hermosa conclusión para el capítulo 4 es este versículo 26. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué no examinar su propia vida y la de su familia? ¿A dónde encajaría usted en este capítulo 4 de Génesis? ¿En el linaje de Caín, dándole las espaldas a Dios y huyendo de su presencia? Tal vez usted ya no va más a la iglesia, no se relaciona con otros creyentes, ya no ora más, no comparte más en el ministerio de Dios, no lee ni estudia más su Biblia. Y quizás hoy usted encendió la radio. Permítame preguntarle, ¿cuál linaje está usted siguiendo? ¿Está siguiendo el linaje del versículo 16, el linaje del rebelde Caín, o el linaje del versículo 26, el linaje de Set, donde leemos, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová? Lo mejor que nos puede suceder hoy a cualquiera de nosotros es asegurarnos que ese versículo 26 se refleje en nuestras vidas.
Amigo, si usted no ha estado invocando el nombre del Señor, eso significa que no está dependiendo del Señor. Mi vida de oración es simplemente una expresión de gratitud y adoración a Dios, pero también es una expresión de dependencia de Él. Oro porque necesito a Dios en mi vida. Dice el texto: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Tal vez usted invoque el nombre del Señor por primera vez. Tal vez usted, mi amigo, invoque el nombre del Señor hoy por primera vez. Amén, así sea. Posiblemente esté escuchando este programa y nunca antes haya invocado el nombre de Dios y le está pidiendo ahora que lo salve. Así sea, así sea. Búsquele hoy, mi amigo. Invoque el nombre del gran Dios de la Biblia. Dios está esperándole con los brazos abiertos. Dios le ama, lo espera y lo recibe por la fe en Jesucristo. Invoque el nombre del Señor y será salvo por la fe en Cristo Jesús el Salvador. Entonces Dios le recibirá y formará parte de ese linaje piadoso, el linaje de los seres humanos creyentes que siguen a Dios. Mis amigos, el tiempo ha terminado por hoy. Muchas gracias por sintonizar nuestro espacio radial. En nuestro próximo estudio vamos a comenzar con el capítulo 5 del libro de Génesis. Y permítame darle un anticipo. Mire, hay una frase en el capítulo 5 que nos introduce al capítulo 5, y es la única vez que la va a encontrar en el Antiguo Testamento. Y le digo, solo aparece una vez más en el Nuevo Testamento. Se trata de la frase, el libro de las generaciones. Solo 2 veces en toda la Biblia encontramos esa frase. Y bueno, es muy, muy importante porque introduce los nombres de las personas en los grandes propósitos de Dios. Mis amigos, que Dios les bendiga ricamente. Terminando ya, como les decía, vamos a seguir con este estudio de Génesis 5 en nuestro próximo programa. Pero le aconsejo, le sugiero, lea por favor el capítulo 5 de Génesis. En la gracia de Dios nos volveremos a encontrar. Será hasta entonces. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Leman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.